¿Cuántos se recuerdan? Amén. Y dentro de la enseñanza que estábamos hablando de viviendo en la nueva naturaleza, hablábamos que somos vestidos de la nueva naturaleza, una nueva vestimenta, pero que teníamos que llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y que para poder llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hablábamos del carácter, porque a través de las tribulaciones Dios nos va formando, a través de los problemas Dios nos va formando. La Biblia dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y a través de las tribulaciones, de los problemas, a través de todo lo que pasamos, de alguna manera Dios nos quiere ir moldeando. Y hablábamos de que ser imagen o llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo es ser una copia de nuestro Señor Jesucristo, ser representante de nuestro Señor Jesucristo como embajadores. Pero una de las cosas es, hermano, de que cuando habla de carácter es que Él se moldee o esté dentro de nosotros para nosotros reflejar el carácter de Cristo. Y son cosas, hermano, que nosotros como iglesia debemos reflejar. Pero hoy yo quiero hablarte, hermano, libres de la esclavitud de la carne. ¿Qué entendemos por ese tema, hermanos? ¿Alguien me ayuda? Libres de la esclavitud de la carne. Yo sé que usted sabe, hermano. Libres de la esclavitud de la carne. Cuando la Biblia habla de la carne como este contexto que vamos a hablar el día de hoy, se refiere a la tendencia de nuestros miembros a hacer lo malo. La Biblia habla, hermano, en Génesis capítulo 6, dice que la maldad del hombre se estaba multiplicando y los pensamientos del hombre iban de continuo en mal. Entonces la tendencia hacia lo malo, hacia el pecado, hacia lo que ofende a Dios. ¿Se recuerda que dijo Dios? Me arrepiento de haber hecho al hombre. Porque había tendencia de ir hacia el mal, había tendencia de hacer lo malo que ofendía a Dios. Y no solamente que ofendía a Dios, sino que la raza humana se estaba haciendo daño a sí mismo. Por eso manda a Dios el diluvio. Y había juicio para el hombre en aquel tiempo. El hombre, hermano, en la carne tiene la tendencia a violentar o a quebrantar las leyes de Dios o los principios de Dios. Hermano, usted se acuerda anteriormente, Estados Unidos, y no sé en su país, pero en las escuelas había principios bíblicos. Y se quitaron los principios bíblicos. ¿Y qué es lo que sucede, amado hermano? Entonces el hombre empieza a ir más o a atender más a los deseos de la carne o a pecar de una manera desordenada. Porque ahorita le da más prioridad a los transgéneros, a los temas de homosexualismo, lesbianismo, o a las tendencias que se están viviendo hoy en día, que hablar de los principios bíblicos. Cuando nacimos de nuevo, empieza a surgir una lucha dentro de nosotros. Cuando usted y yo, amado hermano, nacemos de nuevo, cuando usted nació de nuevo, amado hermano, había una lucha dentro de usted.
No sé si a usted le pasó cuando se convirtió a Cristo. Una lucha de la tendencia a agradar a Dios o agradar a la carne. En los pensamientos, estábamos acostumbrados a darle libertad a los pensamientos. Estábamos acostumbrados a pensar lo que fuera sin temor a Dios. A mirar algo y pensar cosas malas. Mirar a una muchacha y pensar cosas malas. Mirar a un muchacho y pensar cosas malas. Teníamos esa tendencia por naturaleza. Entonces, pero cuando venimos a Cristo, hermano, el Señor nos libra o nos liberta de la esclavitud de la carne. Pero cuando estamos en un proceso de madurez, en un proceso, hermano, donde tenemos que ir entendiendo la palabra, tenemos que ir entendiendo al Espíritu Santo, tenemos que ir avanzando como la luz de la aurora, amado hermano, ir de aumento en aumento hasta que el día se aclarezca en nuestros corazones. Pero por mientras hay una lucha dentro de nosotros. Yo no sé si usted vivió esa lucha espiritual, porque, hermano, no es fácil de la noche a la mañana dejar las cosas. No es fácil de la noche a la mañana quitar hábitos, pensamientos, costumbres, porque a veces, hermano, hay culturas. Usted va para Sinaloa, hermano, el lenguaje de ellos es grosero. Todas las mujeres, los niños, todos. Y es la cultura y es parte. Y para cambiar, hermano, algo que está tan arriesgado en el corazón y en la cultura, hermano, es muy, muy difícil. Entonces, la Biblia habla de esta lucha como la lucha de la carne. Pero la maldad que está en nuestros miembros contra la nueva naturaleza dentro de nosotros, amado hermano, dice la Biblia que hay una lucha contra el espíritu. Y mismo Jesús dice, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero ¿qué dice? La carne no. Entonces hay una lucha hasta para buscar la presencia de Dios. Hay una lucha hasta para, hermano, usted está bien a gusto en su casa y de repente, hermano, ya sabe que es hora de ir a la iglesia, pero hasta se fija si está nublado o si está cayendo poquita agua para decir, no, está lloviendo. Entonces hay una lucha espiritual, hermano, que la carne, hermano, tiene contra nosotros. Uno empieza, hermano, a luchar contra cosas que de repente, hermano, la mente que es tan poderosa, hermano, usted empieza a pensar algo, a maquinar algo, dice el apóstol Pablo, empieza a pensar algo y de repente ya lo está haciendo. Cuando una persona, hermano, un ladrón va a robar un banco, hermano, se le mete tanto en la mente y empieza a planificar y empieza hasta lo que lo hace o que tiene el objetivo. Y así es el pecado, hermano, llega a la mente y es una lucha. Cuando vienes a Cristo, hermano, es una lucha tremenda. Porque de repente hay pensamientos que uno quiere frenar y el Espíritu dice no. No sé si se acuerda, hermano, quizá los jóvenes no creo que. El pato Donald, ¿se acuerda del pato Donald? Sí. Había una caricatura donde se le ponía un patito negro aquí y un patito con alitas aquí, un angelito. Y el palitito bueno le decía, ayúdale a la viejita a levantarse, se había caído. Y el patito malo, no, déjale más, métele zancadilla para que se caiga más. Y ahí estaba el patito queriendo luchar porque hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero sabe una cosa, hermano, a veces, hermano, así estamos, queriendo hacer lo bueno, pero a veces la carne, nuestra naturaleza humana, hermano, te dice, no, ¿para qué lo haces? Hay que lo haga otro, ¿para qué? Pero es una lucha constante, hermano, donde estamos luchando con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos. Pero eso es una realidad, hermano. Aquel que ha nacido de nuevo, hermano, está en una nueva naturaleza.
se tiene que adaptar, hermano, a la nueva naturaleza que ahora el Señor puso en nosotros, una nueva concepción. Hermano, puso su Espíritu Santo en nosotros. Hermano, Él ha hecho un milagro en nosotros, pero a veces, hermano, batallamos con los deseos de la carne, con los pensamientos, hermano, humanos, porque teníamos la tendencia, hermano, de hacer lo malo. Pero lo bueno, hermano, es que el Espíritu Santo, hermano, nos va guiando. Muchas veces, hermano, nos dejamos vencer por nuestros miembros, por nuestros pensamientos. Y cuando hablo de miembros, hablo de las manos, de los deseos de la carne, de la vista, del tacto, de los sentimientos. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, respecto a esta lucha dentro de nosotros? Está la guerra, está la lucha que está dentro de cada uno de nosotros, el querer hacer el bien, pero muchas veces hacemos el mal. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 7. ¿Lo tenemos? Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice el apóstol Pablo. En el 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Refiriéndose a la ley de Dios, la ley no tiene nada de malo, pero él se dio cuenta, entonces dice que él está mal. Dice en el 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, en su naturaleza humana. En el 18 dice: y yo sé que en mí, él especifica, dice, esto es, ¿dónde dice? En el 18, en mi carne. Así, porque en su interior él tenía una nueva criatura, así como tú que has nacido de nuevo. Pero dice, mora el bien, porque el querer el bien está en mí, es decir, en su naturaleza nueva, pero no el hacerlo. Miren qué tremendo, porque mis miembros de mi cuerpo humano se rebelan contra mi ser interior. Él quiere hacer lo bueno, pero hay una lucha interna. Dice en el 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y dice en el 20: y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero él especifica claramente en mi carne. Cuando la Biblia habla de carne, o sea, se refiere a los tejidos de la carne humana, a los deseos de la carne, porque tiene la tendencia de hacer el mal. Pero dice en el 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? Entonces, hermano, el mal
está en la carne. ¿Alguien se puede imaginar por qué el mal está en la carne? La naturaleza caída que tenemos. Por la naturaleza caída que tenemos. La Biblia promete algo a través del apóstol Pablo y en Tesalonicenses. Y seremos transformados en un cuerpo incorruptible de gloria. Pero vamos a estar, hermanos, lidiando con esta humana naturaleza. Vamos a estar lidiando con la carne, amado hermano. Por eso, hermano, dice el apóstol Pablo, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque muchas veces, amado hermano, nos dejamos de meter en la presencia de Dios. ¿Y qué creen que sucede? Nuestra humana naturaleza empieza a agarrar fuerza. Nuestros pensamientos, hermano, empiezan a agarrar fuerza. Porque hacemos un lado y contristamos al Espíritu Santo. Porque ¿qué cree usted, amado hermano, que va a pasar cuando usted dice, mejor me quedo mirando el fútbol o me quedo mirando una serie para complacer a mi carne? El Espíritu Santo se va a contristar. Y dice que el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Dice, miren lo que dice el apóstol Pablo, hermano, en 1 de Corintios capítulo 3. Pablo enseña que hay dos tipos de cristianos. Carnales y espirituales. Qué lindo que todos fuéramos espirituales, ¿verdad, hermano? Los dos han nacido de nuevo. O hay que analizar si realmente han nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Alguien me lo lee, por favor? Hasta el 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mire qué tremendo. Entonces, amado hermano, en el 3 dice, porque aún sois carnales. Y dice, hay celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como, alguna versión dice como paganos. O ahí dice como andáis como cualquier pagano. Entonces miren, un recién nacido o un recién nacido de nuevo, que ha nacido de nuevo, no puede evitar, hermano, de alguna manera cuando es recién nacido, de alguna manera no puede evitar ciertas cosas que no ha aprendido, porque le falta enseñanza, le falta madurez, hermano, y está chico espiritualmente. Aunque muchas veces, hermano, usted lo habla en lenguas o hay dones espirituales, pero eso no refleja la madurez. Hay personas que se convierten a Cristo y rápidamente el Señor le da el don de lenguas, le da dones, pero eso no habla de madurez. Dios, hermano, exige que seamos espirituales de una manera progresiva. Cuando ya llega uno maduro, pero un niño espiritual, hermano, no se le puede exigir que sea, hermano, que sea totalmente espiritual. Una persona que se ha convertido, hermano, que apenas se ha convertido, ciertamente tiene el Espíritu Santo y va en un proceso, pero no puede tener, hermano, una madurez a cambio de una persona que ya tiene 10, 15, 20 años en el Evangelio. Porque a un niño, hermano, recién nacido en lo natural, usted no lo va a mandar, hermano, vaya y deposite este dinero al banco. No, en lo natural no lo va a hacer.
no le va a dar ciertas responsabilidades, no le va a exigir, no le más. Aunque le grite el niño, no le va a obedecer porque está niño. En lo espiritual, una persona, hermano, que viene a la iglesia y que se convierte, no le puede exigir, hermano, que no tenga ciertas cualidades de vivir en la carne porque está empezando a vivir. Y aún así, hermano, cuando usted se convierte y está en su primer amor, quiere dejar todo. ¿Cuántos dicen amén? Quiere dejar todo, y aunque tengas fallas y errores y una falla pequeña que nos damos cuenta y empezamos a decir, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y vives una vida, hermano, entendiendo las cosas que son del Espíritu. Pero ya, hermano, uno que ha crecido, que ya tiene la madurez, ya Dios exige, hermano, que vivamos una vida espiritualmente, porque Dios ha puesto su Espíritu Santo, Dios ha puesto su palabra, Dios ha puesto en él un potencial, una unción, un aceite, y como para que no vivir espiritualmente, entonces, amado hermano, algo está pasando. Entonces, ya no podemos, hermano, vivir en la carne, sino espiritualmente. Tenemos que ir viviendo, hermano, espiritualmente, porque vamos avanzando de gloria en gloria. Entonces, ¿cuáles son las características de un carnal según estos versículos? Una es que pasan los años, ¿y qué pasa con un carnal? No madura. Es inmaduro. No madura, hermano. Sigue hablando como niño, espiritualmente hablando. Piensa como niño y juzga como niño, dice ahí. Otra de las características es que no puede asimilar, hermano, una persona que no ha madurado. Por eso dice el escritor de los Hebreos, siendo ya deberían de ser maestros, pero no siguen con la leche espiritual. Deberían ya avanzar a los primeros rudimentos, dejando los primeros, y avancemos a la madurez. Entonces, hermano, hay gente que no ha avanzado, no ha madurado porque está carnalmente. Entonces, hay peligro de vivir en la carne solamente. No entiende las enseñanzas. Hermano, por más que le expliques y le digas y le traces y le hables en griego, en arameo, en todos los idiomas, no las va a entender porque no se disciernen en la carne, sino espiritualmente. Entonces, cuando andas en el Espíritu, hermano, rápido capta la enseñanza, rápido te vas, y el Espíritu Santo te va uniendo con otro versículo, te lleva a la historia de fulanito, de aquel apóstol, de aquel profeta, y empiezas a hacer. Ya cuando sales, ya sales con una enseñanza bien trazada en el corazón y en la mente, porque estás viviendo una vida espiritual. Pero cuando estás en una vida carnal, no hay madurez, y en lugar de estar ahí pensando en la palabra de Dios, en lo que se está predicando, en lo que se está enseñando, estamos pensando, ¿qué voy a hacer mañana? Mira, mi carro no me prendió, mira, no sé. Entonces no estás conectado con la palabra, no estás conectado con el Espíritu Santo, porque estás viviendo una vida carnal y no una vida espiritual. Entonces, si no vivimos una vida espiritual, hermano, vamos a ir, hermano, de continuo en mal, porque los problemas van a ser más grandes, se nos van a hacer más fuertes. El cristiano, hermano, otra de las características es que se comportan, como paganos. Una persona carnal se comporta como pagano. El cristiano nacido de nuevo, pero es carnal. Es decir, Dios ha puesto en ti una nueva naturaleza, pero tú te has inclinado por lo carnal. Es decir, a veces tú pones a un cristiano y a un pagano, y las actitudes, el lenguaje, las acciones son similares. Y qué triste, hermano, se comportan igual. Entonces no hay mucha diferencia, hermano. Pero eso sí,
La diferencia del cristiano carnal es que el domingo se peina, se pone corbata, se perfuma y se viene a la iglesia. Pero de lunes a sábado, igualito que un pagano. Y eso es triste, hermano. Y todavía le preguntan, ¿a dónde vas? A alabar a Dios. ¿No le ha pasado? ¿No ha mirado esa gente? Es que es una realidad que se está viviendo hoy en día. No sé, muchas veces no se distingue, inclusive, hermanos, me ha tocado mirar una iglesia que es una discoteca. Y es una discoteca donde cantan alabanzas, pero son alabanzas, pero con tipo hip hop, rap. Y dice el pastor, es que yo tengo que traer a los jóvenes. Pero es una discoteca, tienen todo adornado como una discoteca. Pero él dice que se está ganando. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un lugar que es consagrado para alabar a Dios? Hermano, imagínense los jóvenes. El pastor trae aretes, trae tatuajes y dice que se está ganando a los jóvenes para Cristo. Eso está tremendo. Hay iglesias que están permitiendo que se tatúen. Hay iglesias que están permitiendo tantas cosas. Una persona carnal, hermano, sigue los impulsos, los deseos de la carne. Vaya conmigo, por favor, Gálatas 5:16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, hasta ahí, hermano. Gracias. Mire qué tremendo. Manifiestas son las obras de la carne. Mire, inmoralidad, impureza, sensualidad. Estos son pecados sexuales, hermano, que se miran en el ser humano, pero también se miran dentro de las iglesias. Idolatría, hechicería. Está hablando del ocultismo. Y aunque usted no le crea, hermano, hay cristianos que todavía van a que le lean las cartas. Hay gente, hermano, que todavía está visitando esos lugares para ver qué es lo que Dios dice. Enemistades, hermano, enemistades dentro de las iglesias. Hay hermanos que no se hablan. Pleitos, celos. Imagínense, hermanos, celos entre los hermanos, enojos, rivalidades, a ver quién predica más bonito, a ver quién canta mejor, a ver quién toca un instrumento mejor. Hermano, qué tremendo. Esa es carnalidad. Disensiones, herejías, envidias. Ah, es que la hermana se compró un carro nuevo y yo no tengo dinero para comprarme un carro. ¿Qué estará haciendo? Hermano, cuando yo puse mi taller, ¿qué no me dijeron? No, el hermano anda haciendo esto, anda haciendo lo otro. Son envidias. Dios, Señor, supiera cuánto he batallado.
borracheras, hermano, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice esta versión, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, la diferencia entonces de un carnal a un espiritual es que el carnal sigue el impulso de la carne, va con la vista, con los ojos, con los pasos, a dónde vas, a dónde te diriges. Hermano, ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que piensas? ¿A dónde están sus manos? ¿Qué es lo que hacen sus manos? ¿Dónde las pones? ¿Qué agarras? ¿Qué no agarras? Entonces, quizá puede ser nacido de nuevo, pero nunca ha crecido. ¿Cuál es el cristiano espiritual? Es el que aprende y ha aprendido y sigue aprendiendo a vivir en la guianza del Espíritu Santo para obedecer a Dios. Mire, aquel cristiano que es espiritual ha aprendido a obedecer a Dios. El que ha aprendido, amado hermano, a hacer la voluntad de Dios, aquel es el que es guiado por el Espíritu Santo en su nueva naturaleza. Porque está ligado, hermano, Dios está ligado a esa nueva naturaleza, porque ha puesto de Él mismo su Espíritu Santo. ¿Alguien me lee Romanos capítulo 8, por favor, en adelante? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Hasta ahí? Dele más, hermano, por favor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Mire qué tremendo, hermanos. Entonces, el cristiano tiene que vivir en la plenitud, en una vida abundante en el Espíritu Santo, para obedecer a Dios. Porque es muy difícil, hermanos, cuando vivimos en la carne, hermano, obedecer a Dios. Por eso dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y algo lo que dice la Escritura es que el Espíritu Santo mata las obras de la carne. Mire, por eso, hermano, yo me pongo a pensar en los centros de rehabilitación, en los programas de alcohólicos anónimos, en las cárceles, en los programas que tienen las cárceles, que quieren regenerar
hermano, a las personas, pero quieren reformar o quieren rehabilitar a las personas, pero su naturaleza, hermano, por ejemplo, usted va a un centro de rehabilitación y dejaron la droga, quizá dejaron de inyectarse o de estar fumando cristal o tantas cosas, pero usted va y están fumando o andan cometiendo adulterio o fornicación. Entonces, son hábitos de la carne, hermano, que solamente el Espíritu Santo puede contra ellas. Por eso, hermano, mire, algo que me llama, vaya conmigo, Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como que si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Mire, una de las cosas, amado hermano, que muchas veces o se está viviendo o nos enseñaron a nosotros, es de que cambiar, o en la iglesia tradicional, hermano, como guardar la cuaresma, no comer creo que carne o no sé, algo así, o en algunas partes o en algunas iglesias no te pongas aretes, solamente la falda hasta abajo, no te pintes, no te rasures, no te arregles. Cosas, hermano, queriendo cambiar, hermano, la carne y no el corazón, no el espíritu. Porque se nos enseñó, hermano, que la mujer tenía que estar, o el hombre tenía que, si no llevaba corbata, entonces no era un cristiano. Si no llevaba una falda hasta abajo, entonces no era un cristiano. Si una mujer llegaba pintada a la iglesia, no era cristiana. Se nos enseñaron, hermano, se inclinaba, hermano, a un sometimiento, o de alguna manera a una penitencia, se puede decir, que se inventó el hombre para someter el cuerpo. Hermano, usted miraba, no sé si hoy en día todavía, mujeres, hermano, que traían más bigote con nosotros, ¿cierto o no? Mujeres que no se rasuraban las axilas, mujeres que todo el tiempo andaban con un velo hasta abajo y con la falda hasta abajo. Pero ¿cómo estaba su corazón? Porque de alguna manera, hermano, muchas iglesias querían someter la carne, pero la carne no la somete el hombre, la carne la somete el Espíritu Santo. Y hermano, y muchas veces, amado hermano, la gente, las hermanas se frustraban y pensaban que ese era el evangelio correcto, porque se les imponía, hermano. No se les enseñaba, se les imponía. Hermano, usted está cometiendo pecado porque la falda la trae abajito de la rodilla, tiene que arrastrar hasta el tobillo. Y si es posible, vaya arrastrando la falda, porque supuestamente ahí estaba el pecado. ¡Qué tremendo! Y las mujeres, hermano, todas pálidas, todas demacradas, no las dejaban pintar. Pero el pastor sí miraba a la que estaba pasando, a la vecina que estaba pintada y traía pantalones apretados. Sí, hermano, porque yo he conocido muchos pastores que cometieron adulterio. Muchos pastores que dejaron a sus esposas, a sus hijos, para irse con una mujer que traía pantalón, se pintaba el pelo, se pintaba la cara, porque se miraba más bonita que su esposa. Pero sí le ponía la doctrina: no te pintes, no te arregles, no te pongas pantalón. Pero sí volteaba a ver a la vecina. Y hermano, querían sujetar la carne, pero iban de continuo en mal. Porque el Espíritu Santo es el que sujeta. Mire, en el 22 dice, estamos viendo Colosenses
2:22. En conformidad, no sé si lo tiene. Alguien me lo lee, por favor. 22, 2:22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Doctrinas, no hagas esto, no comas aquello, no te vistas, son doctrinas de hombres que destruyen, amado hermano, el concepto bíblico, el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios, amado hermano, no es atacar, hermano, la vestimenta, no es atacar, amado hermano, si te pintas, si no te pintas. Es, amado hermano, es ministrar el corazón del ser humano para que salga del corazón los malos pensamientos, las intenciones, y esa persona, amado hermano, pueda vivir libremente, libres de la esclavitud de la carne. Porque si usted llega, hermano, a una iglesia donde le prohíben todo, hermano, yo no lo voy a cambiar a usted, ni usted me va a cambiar a mí. El que me va a cambiar se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, dice en el 23. Alguien me lo lee, por favor, para ir terminando. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, hermano, si usted se quiere ir de rodillas de aquí a Los Ángeles, váyase, pero no tienen valor en el reino de los cielos. Si usted te quiere poner una falda de aquí hasta la Banais, póngasela, pero no tiene valor delante de Dios. Es un culto, de alguna manera es una religiosidad. El ponerse, hermano, y quitarse la pintura y mirarse como una momia, hágalo, pero no tiene validez delante de Dios. Si su corazón está sucio, está amargado, está triste, tiene celos, contiendas, tiene los frutos de la carne, amado hermano, pero no está viviendo una vida espiritual porque no está siendo ministrada su alma, su corazón. Entonces, amado hermano, ¿de qué nos sirve ponerme falda que arrastre, quitarme los aretes, si mi corazón, hermano, está amargado, deseando? Hermano, hay mujeres que no se pintan el pelo porque se les enseñó que no se pinten el pelo. Hay mujeres, hermano, pero en su corazón, ¿qué hay? Dice la Escritura, cualquiera que mire una mujer ya y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces, hay un montón de cosas, amado hermano, que nada que ver, que se están puestos en las iglesias. Hay lugares legalistas donde la doctrina de hombre está mandando y no el Espíritu Santo. Hay mucho que hablar, pero vamos a pararle aquí. Ya es tarde. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte. Señor, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Y que sea tu Espíritu ministrando nuestras vidas, Señor, para agradarte a ti, Señor. Para llegar a la imagen, Señor, del varón perfecto, Señor. Y que no sea, Señor amado, una ley impuesta por los hombres, sino que sea tu palabra, Señor, puesta en nuestros corazones, Señor, para obedecerte a ti y agradarte a ti, y nada más a ti, Señor. Porque sabemos, Señor amado, que tú vienes por una iglesia, Señor, que está preparada, pero no al gusto del hombre, Señor, sino preparada, Señor, al gusto de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, danos la fuerza, danos de tu Espíritu Santo para poder avanzar y crecer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado. Señor, nos vamos de este lugar, hermano, de tu presencia. Llámanos con bien a nuestros hogares.
Señor, y que sea, Señor amado, el día de mañana un día bendecido para los que trabajamos, para los niños que van a la escuela, para los jóvenes que van a la escuela, Señor, en el nombre de Jesús. Ángeles, Señor, alrededor de nosotros, Señor, para poder, Señor amado, vivir quietos y reposadamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.